Buenos días, esperamos que estéis todos bien y confiados ahí en el Señor un día más, una semana más. Quisiera que en esta mañana me acompañaras al libro de Hechos. Hechos, en el capítulo 1, nos va a dar lectura a nuestro tema de hoy. Dice en el capítulo 1 de Hechos: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, están hablando con Jesús, Jesús ha resucitado y los discípulos están allí ahora, unos instantes antes de cuando Él asciende. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es un texto en el que vemos que hay toda una expectativa con respecto al reino de Dios, así como su establecimiento aquí de una forma física. Los discípulos estaban con respecto a este tema bastante inquietos, ¿no? Jesús comenzara a enseñar al respecto de un reino espiritual, no físico, pero la palabra de Dios habla de un reino físico por ocasión de la segunda venida. Entonces los discípulos están diciendo, Jesús, hasta ahora no hemos visto el cumplimiento del reino físico, Señor. Hay una visión de Nabucodonosor interpretada por Daniel en la que hay una estatua de 4 tipos de metales que representaban los 4 imperios mundiales. Ellos conocían estas escrituras. Y luego una piedra que destruía aquella estatua y que representaba, como decía, los únicos 4 imperios que han dominado el mundo. La Biblia dice que aquella piedra que destruyó la estatua, que era una figura de Cristo en su segunda venida, se convertía en un monte que llenaba toda la tierra. Entonces, lo que ellos entendían era que eso iba a haber una sustitución ya, cuando Dios echara por tierra el reino de los hombres, es cuando reinaremos y gobernaremos con Él, y esa expectativa la podemos ver allí con los discípulos. Juan y su hermano, junto con su madre, le habían dicho, Señor, cuando tú vengas en tu reino, Señor, ponme a mí, pon a la derecha y a la izquierda a cada uno y que seamos allí, pues, en fin, lo que estamos viendo a nivel político, ¿no? Aquí el mano derecha, el mano izquierda, eso es lo que querían los hijos de Zebedeo, cuando te sientes en el trono de tu gloria. En otras palabras, cuando te sientes a reinar en la tierra, queremos ser quienes estemos ahí en el poder contigo, ¿no? Entonces, ellos están contemplando un desdoblamiento totalmente distinto. Jesús muere, va a la cruz, y ellos no entienden aquello, pero finalmente resucita, y los discípulos solo quieren saber, ahora Señor que has resucitado, este es el tiempo en el que tú restauras el reino. Jesús le dice, mira, no os toca a vosotros saber la cronología, las fechas, las épocas que solo el Padre en su mano reservó. Él estaba diciendo, desde el principio es que cuando las cosas van a ocurrir, ocurrirán. Ahora, fechas no es lo importante. Lo que es importante en este momento es que vosotros sepáis que vais a recibir poder del Espíritu Santo y vais a proclamar el Evangelio. Ese es el enfoque. El enfoque es que yo os estoy comisionando a llevar el Evangelio. El enfoque es que yo os estoy enviando a establecer el reino en la tierra. Un reino en el que vosotros sois sal y sois luz, y os voy a enviar a transformar la fibra moral de la sociedad con el Evangelio siendo predicado. Entonces Jesús les está diciendo que se enfoquen en eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tenemos que predicar?
¿El Evangelio o tenemos que esperar la segunda venida? Bueno, las dos cosas. Tenemos que predicar mientras esperamos y tenemos que esperar mientras predicamos. Entonces ahí vemos como dos ángeles vienen, se colocan al lado allí y les dice, mirad, de la misma forma que lo visteis ir, lo vais a volver a ver. De la forma en que vosotros visteis que los cielos lo recibieron, de esa misma forma de los cielos vendrá. Igual que sus pies estaban en la tierra y subió, pues de la misma forma volverá. En el libro de Zacarías, allá al final del libro hay una palabra profética tremenda en la que se habla que él va a volver a colocar sus pies justamente en el monte en el que estaba cuando ascendió en los cielos. Y luego en el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, de un sábado. Los ángeles dicen, de la misma manera que lo visteis subir, él vuelve, y cuando nosotros miramos todo este cuadro, podemos entender que el Señor Jesús quería una iglesia que estuviese consciente, que estuviera consciente de su papel. Tú y yo tenemos que estar conscientes de nuestro papel aquí. Tú y yo tenemos que estar no solamente esperando su venida, sino que también tenemos que estar activos, llevando de una forma calculada, consciente y también de una forma intencional, es la palabra, ¿no? En que sabiendo que Él vuelve y que nosotros vamos también a rendir cuentas de nuestro trabajo, Él va a premiar nuestro buen trabajo, el trabajo bien hecho, porque esa fue la comisión que Él nos dio. Y por ocasión de su regreso, el reino de Dios gana una nueva expresión en su establecimiento, claro que sí. Ahora, nosotros no tenemos que practicar la misión que tenemos que practicar la misión que nos fue dada ahora. Este es el tiempo, ¿no? Tenemos que practicar la misión, tenemos que estar de alguna manera ahí activos en esa misión que es hacer discípulos. La palabra dice, ama a Dios, ama al prójimo y haz discípulos. Amar a Dios y amar al prójimo lo hacemos, el problema es hacer discípulos. Un discípulo no es el que sabe lo que Jesús enseña, un discípulo es aquel que guarda, obedece lo que Jesús enseña. Jesús al final del libro de Mateo dice, id y predicad el Evangelio bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. No, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es lo mismo que sepamos que tenemos que honrar a nuestros padres a que nos tengan que decir, hermano, honra a tu padre y a tu madre, es una cosa que no estás haciendo, debes de prestar atención en eso. Tenemos no solamente que saberlo, sino que tenemos que guardarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, no importa tanto los detalles exactos de cómo va a ser la cronología de los eventos. La cronología de los eventos en su segunda venida es importante, pero ahora los eventos en el orden en que van a ocurrir, etcétera, etcétera, si somos premileniaristas, postmileniaristas, amileniaristas, todo eso son posturas, ¿no? Y es rápidamente lo que las personas muchas veces quieren saber y en ese sentido acertar en el orden de los eventos no es lo más importante. Lo importante es que nosotros estemos preparados para los eventos. ¿Qué va a ser primero? Pues hay que prepararse para cualquier cosa que sea primera, ¿no? ¿Hay que estar preparado para la tribulación o hay que estar preparado para el arrebatamiento? Para las dos cosas. Entonces el propio Pablo dice, hablando de ciertos detalles del final, que son un misterio, ¿no? Y un misterio es algo que no está plenamente revelado. En ese sentido, tú y yo tenemos que entender que podemos tener entendimiento de estas cosas y respetar las distintas posturas pues, que cada persona quiera establecer o creer, ¿no? Entonces, hay un dicho de Wesley que sacó de los moravios, ¿no? Entonces él decía, mira, en las cosas esenciales, unidad.
En las cosas secundarias, tolerancia. Y en todo, el amor. ¿Qué estaba diciendo Wesley? Estaba diciendo que en lo esencial, que no es negociable. Si ahora viene alguien y nos quiere predicar una salvación que no es por el sacrificio suficiente de Jesús, que hay que añadir algo más, que no es por gracia, que no es por fe, diremos, eso es una herejía y no vamos a aceptarla. Ahora, cuando vemos personas que vienen y nos hablan, mira, es que la alabanza es necesaria que sea con palmas o sin palmas, mira, eso no hay ningún problema. No, pues yo creo que será primero, yo soy más en cuanto a los sucesos del fin, creo que es primero una cosa o la otra, cada uno es libre de creer, ¿no? Pero en ese sentido tolerancia, pero dice sobre todo amor, ¿no? Lo importante es que la fe no es negociable, lo importante es que tenemos que vivir una vida de profunda pasión por el Señor y en ese sentido hacer como los discípulos hacían al principio, ¿no? Pablo decía que él en nada tenía su vida preciosa con tal de acabar su carrera. Tú y yo tenemos que tener ese mismo sentir, entender que más que incluso que nuestra vida es no solamente acabar la carrera, sino lograr hacer aquello que Dios planeó para ti y para mí a título personal y como iglesia también. Dios nos insertó en un cuerpo para que seamos todos un cuerpo que funciona. Somos como un automóvil, unos son ruedas, otros son ejes, ¿verdad? Otros son volante, en fin, hay todo un engranaje y toda una organización, ese es el cuerpo de Cristo, que en ese sentido necesitamos los unos de los otros. Un automóvil no puede funcionar sin una rueda, ¿no? Entonces, la Iglesia no es un invento del hombre, es un invento de Dios, el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos que estar ahí bien enchufados, haciendo ese papel que tenemos como parte del cuerpo y también ese papel que tenemos en la sociedad, el día a día, hablando de Jesús, enseñando a la gente que hay una forma diferente de vivir, siendo nosotros luz y sal, porque si tú y yo no somos sal, la sal evita la corrupción. La luz enseña por dónde hay que andar para no tropezar, ¿no? Entonces, si nosotros no vivimos de una forma diferente a como vive el mundo, dirán todo esto es papel mojado, son charlatanes, ¿no? Entonces, el Señor nos invita a que en nuestra vida no haya nada que la gente tenga que reprocharnos, que seamos en ese sentido personas que viven evitando la corrupción, aunque no seamos perfectos, pero evitamos la corrupción, pero no solamente que nosotros la evitemos, sino que también parezca que la evitamos, ¿no? Como dice el dicho, no solo hay que trabajar, sino parecer que trabajamos, pues también tenemos que no solamente ser limpios, sino parecer limpios, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, yo sé que yo no estoy haciendo mal, ya, pero a veces no es suficiente, a veces también es necesario que se vea claramente que no estamos haciendo mal. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Cristo, para que no haya ninguna duda de la veracidad del mensaje de salvación. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los eventos del fin, hay un pasaje en 2 de Pedro que nos da una perspectiva muy clara de cómo nosotros tenemos que vivir esta espera de la segunda venida. Dice en el capítulo 3 de 2 de Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra,
que proviene del agua y del agua. Bien, entonces dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces dice, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Este es un texto que nos habla, pues, como hemos dicho, ¿no?, de todos estos aspectos que ya en Hechos estábamos viendo. Lo primero que habla es de burladores. Hay personas que se burlan, ¿no? Dice que en el versículo 3 y 4 que en los últimos tiempos habría burladores que estarían cuestionando la segunda venida, precisamente por cuestión del tiempo. Porque hay gente que dice, bueno, vamos a ver, esto sigue igual, no ha ocurrido antes, tampoco va a ocurrir, ¿no? Incluso gente bien intencionada, gente creyente, muchas veces indebidamente poniendo cronologías, ¿no?, dieron motivos para el descrédito, intentando establecer plazos para la segunda venida. En cualquier caso, quien haga eso puede tener seguro una cosa: no va a acertar, solo el Padre lo sabe, es bíblico. Pero por otro lado también a veces los no creyentes, dice ahí, que están buscando un motivo para desacreditar el asunto de las fechas, volviéndose como un motivo de descrédito, ¿no? Muchas veces la gente, escuchamos a hermanos que dice, yo creo que el Señor viene en mi generación. Bueno, tú puedes creer lo que tú quieras, la fe es tuya, pero ni tú y yo tenemos derecho a establecer ningún plazo ni fecha. Entonces, en ese sentido, por un lado están los que no creen en Dios, no creen en su palabra y se burlan, pero por otro lado están precisamente gente que ha creído, que ha predicado el mismo mensaje, la misma palabra, pero en los últimos tiempos han traído algún tipo de doctrina, negando una segunda venida literal de Jesús, negando estos desdoblamientos del tiempo del fin, muchas veces inducidos por corrientes que encontramos en libros y en internet por ahí, quién sabe, pero en ese sentido se han desviado de la correcta doctrina que nos enseña la Biblia. Entonces, con buena intención, muchas veces tratando de darle una perspectiva de entender el establecimiento del reino de Dios, a veces están negando promesas explícitas de la palabra que no se pueden negar. Por eso vivimos tiempos en los que tenemos que volvernos como iglesia a lo que la Biblia dice. Tenemos que volvernos como iglesia a los principios de la Biblia, principio de iglesia. Somos iglesia, necesitamos y somos un cuerpo, principio de sujetarse los unos a los otros, principio de honrar a Dios con aquello que tenemos. Los principios bíblicos tenemos que volvernos a ellos como nunca, volvernos a su palabra. Es una demanda de los tiempos del fin. En los tiempos finales va a haber, como la palabra enseña, mucha doctrina inyectada con cosas que lo único que fomentan es el ego de los hombres, la concupiscencia, las ganas de poder muchas veces, las ganas de la fama, las ganas de hacer lo que el Señor no ha dispuesto todavía para cada uno de nosotros. Y en ese sentido somos tentados, ¿no?, a desviarnos de aquello en lo que hemos creído.
de desviarnos en los principios básicos que Dios nos ha enseñado. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes, para que nadie robe y tome tu corona. Reténlo. Vuélvete a las palabras que te cautivaron, vuélvete a los principios que la palabra te enseñó desde el principio, ¿no? Son tiempos que tenemos que volvernos a lo que la Biblia dice y enseña, ¿no? De una forma como nunca antes. Muchas presiones a nivel de todos los lados se dan en estos tiempos y nosotros tenemos que estar ahí mansos y humildes, conectados los unos con los otros y no dejar espacio para que otras cosas se coloquen como una cuña y que levanten lo que toda una vida de fe y de creencia hemos tenido. A veces con títulos de cosas que parecen ser mejores, nuevos inventos, ¿no? Si es nuevo, la Biblia habla de las cosas viejas y de las nuevas. La Biblia nos enseña que en ese sentido nosotros tenemos que entender que las cosas están escritas ya, no hay mucha más novedad en ese sentido, ¿no? Entonces, dice en el versículo 8 y 9 que Dios está esperando. El apóstol Pedro está diciendo que Dios, justamente porque no quiere que nadie se condene, está siendo longánimo, paciente, ¿no? Es decir, Dios no quiso todavía llegar al desdoblamiento de todas las cosas, precisamente porque quiere cumplir con su plan de alcanzar el máximo de personas en esta tierra, contando contigo, contando conmigo. Dice aquí que la voluntad de Dios no es que la gente perezca, no es que la gente se condene. Dios no quiere, pero sabemos que también le dio una libertad al hombre y el hombre va a escoger. Y muchas veces sabemos que van a escoger lo que Dios no quiere. En su palabra Dios dice, mira que pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Escoge la vida. Pero sabemos que, aunque Dios quiere que escojamos la vida, nosotros en nuestra libertad, los seres humanos, muchas veces escogeremos la muerte, ¿no? Él no quiere que ninguno se condene. Entonces, cuando hablamos de estos tiempos del final, hay una forma muy sencilla de entender todo esto. Cuando entendemos que yo debo de estar preparado como si Jesús fuese a volver en cada minuto. Tengo que tener esa expectativa, tienes que tener esa expectativa de vivir preparado como si en cada minuto Jesús pudiese volver ya. Pero a la vez necesito empeñarme en trabajar para el reino de Dios. Necesito empeñarme, necesitas empeñarte como si ni siquiera fuera a volver todavía. Hacer mis planes, hacer términos de construcción, de trabajo para Él. Tenemos que trabajar como si tuviésemos más tiempo en ese sentido. Y es como un equilibrio ahí, ¿no? Cuando tenemos que pensar en nosotros mismos, tenemos que estar hablando de vivir en esa eminencia de su regreso todo el tiempo, sabiendo que Él está viendo lo que hacemos, Él está viendo cómo lo hacemos y, como dice la Biblia, ninguno que lucha es premiado, sino lucha legítimamente. El atleta es coronado y es premiado si no hace trampas, ¿verdad? Si lo hace legítimamente. Entonces, hablamos de trabajar como si tuviésemos más tiempo. No es porque no haya urgencia de trabajo, porque la hay, ¿no? Hay que planificar, etcétera. Pero en ese sentido también tenemos que no solamente tener esa capacidad de trabajo, sino empeñarnos en ella, buscar la forma más intencional. Igual que hacemos de nuestros trabajos seculares una labor como más calculada, más diligente, más organizada, pues también cómo me organizo mejor para acercarme a mis vecinos y amigos más cercanos, a mis familiares, a mis oikos, ¿no? Tener más en ese sentido planificación. Mientras esperamos esa segunda venida, trabajamos duro para el Señor. El propio apóstol Pablo decía que él era alguien que había trabajado más que todos los apóstoles. Y él les enseñaba desde el principio a que las personas estuvieran siempre conscientes de esa segunda venida.
sea que venga mañana, sea que venga en 2 años, en otra década, lo que sea, con esa perspectiva, trabajar duro, ¿no? Él lo hacía. Secularmente trabajaba Pablo y a la vez espiritualmente, dice, más que todos los apóstoles, ¿no? Pero a la vez enseñaba, hablaba, animaba a los hermanos en cuanto a la segunda venida del Señor siempre. Desde el inicio histórico de la gente que comenzó a plantar el reino de Dios, siempre estuvo asociado a una pasión por el reino y una pasión por el retorno de Jesús. Y había una expresión que se utilizaba muchísimo al principio y era Maranata, era un membrete, era como una forma de despedirse. En vez de decir Dios te bendiga, decía Maranata. ¿Qué significaba? Pues es una expresión que significa el Señor viene, el Señor viene. Y así como en esa conciencia de que el Señor viene, tenemos que trabajar y vivir naturalmente nuestra vida, programar nuestra vida, nuestro programa de vida normal, como si tuviésemos todo el tiempo, claro que sí, pero preparados por si el Señor fuese a venir en cada minuto nuevo, ¿no? No podemos decir, como en algunos extremos, bueno, como el Señor viene ya, pues dejo de hacer esto, esto, esto y aquello. Hay que, en ese sentido, ser prudentes. El versículo 12 y 14 habla de la espera y dice, esperando y apresurando la venida del Señor. Así como el Señor espera, nosotros tenemos que, en ese sentido, esperar también. Vivir entendiendo que nosotros debemos de vivir en esa expectativa de la segunda venida. La Biblia habla mucho de la segunda venida y de cómo nosotros debemos esperar su venida. Pero no solamente esperar su venida, sino dice y apresurar, ¿no? Apresurar su venida, que ya hemos también tratado en otras charlas que hemos dado, y habla también acerca de también que nosotros amemos su venida. El apóstol Pablo es alguien que nos enseña acerca de que debemos de estar amando el día, amando la hora, amando en ese instante en que sepamos que al fin se han cumplido todas las cosas para nosotros y vamos a disfrutar de todo lo que Él ha programado y pensado para nosotros. Entonces, en ese sentido, dice en 2 de Timoteo 4:8, Pablo allí, es un texto en el que Pablo le enseña a Timoteo y le dice estas palabras: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia aquí no está hablando apenas de esperar la segunda venida, no está hablando apenas de desear la segunda venida, sino de amar la segunda venida, ¿no? Que se necesita en ese sentido de ser un asunto del cual no solamente prediquemos, hablemos y enseñemos, Jesús hacía eso, los apóstoles del principio lo hacían también, sino que debe de generar una respuesta en los corazones de las personas de amor, ¿no? De pasión por esa segunda venida del Señor. El texto habla de los que aman su venida. Y también no solamente esperar su venida, apresurar su venida, amar su venida, sino también a clamar por su venida. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 22, al final ya de la Biblia, el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Entonces, el Espíritu y la esposa dicen ven. Si el Espíritu Santo tiene muchas labores en nuestra vida acerca de enseñarnos las cosas, recordarnos todas las cosas y tantos aspectos que ahora no vamos a entrar por temas de hora, de las labores del Espíritu Santo, hay una labor del Espíritu Santo en cuanto a incendiar el corazón de su novia, que es la Iglesia, para con la segunda venida, de avivar el amor con respecto a de la novia a la venida del novio. ¿Qué novia no está deseosa de
que venga el novio, para el día de la boda, ¿no? Y entonces dice, el espíritu y la esposa dicen, hablar, clamar, pedir, y le piden, ven, hay una petición, ¿no? Una esposa que no vive enfrascada en los negocios de aquí, aunque los atienda. Una esposa que no vive disfrutando de aquí como si su vida estuviese aquí, ¿no? La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Y en ese sentido, que haya ese despertar de que el Señor, Él prometió regresar y nosotros debemos vivir en la inminencia de eso, clamar, pedir, Señor, ven, ¿no? Una acción del Espíritu Santo que proféticamente va a estar inspirando a su iglesia, va a estar despertándote a ti, me está moviendo a mí, que somos iglesia, a decir, a clamar, a orar por su regreso. Señor, ven, ¿no? Hay varias cosas que el Espíritu Santo hace, pero una de ellas que es muy importante es la de que la iglesia no solamente esté esperando su venida, no solamente esté apresurando su venida, no solamente esté, sino también clamando, amando su venida, pero también clamando, pidiendo, Señor, ven, Señor, cúmplense tus planes, ¿no? Pero Señor, concédeme antes de que tú vengas, cumplir todo el papel que tú pusiste en mi mano. Planifica más tu labor evangelística. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Y Timoteo no era un evangelista personal, pero todos tenemos que hacer obras de evangelistas. No podemos confundir evangélica con evangelista. Evangélica, evangélico somos los del mundo evangélico, pero evangelista es aquella persona que habla del evangelio con una mayor o más grande facilidad, ¿no? Entonces todos estamos llamados a hacer una obra evangelista, una obra evangelística, todos. A todos se nos dice, id y predicad el evangelio. A todos se nos dice. ¿Qué pasa? Que mientras yo voy y predico el evangelio y me planifico y oro y busco y el día que esté con el Señor llevo ante el Señor pues a 3 personas que yo he podido traer para Él, el que tiene un ministerio evangelístico, el que tiene una gracia evangelística, en vez de llevar 3, llevará 30. Pero a lo mejor los dos haciendo el mismo esfuerzo, yo consigo llevar 3 y él 30, porque él tiene una gracia especial para eso que Dios le dio. Entonces, como decía, Timoteo no era un evangelista, Timoteo era un pastor, Timoteo era un hombre pues, de enseñanza, incluso era una persona más bien tímida, no era una persona de los medios, pero Pablo le dice, enfócate también en la obra evangelística, enfócate en ganar personas, enfócate a hablar, no calles tu fe. No calles tu fe, no vayas simplemente diciendo que eres evangélico, no, habla de que yo creo en Jesucristo, Él ha transformado mi vida. Y en ese sentido que Dios nos dé la gracia para hacerlo de una forma natural, claro que sí, de una forma lo menos religiosa posible, pero con lenguajes naturales, claro, pero que estemos con ese esfuerzo. Señor, ¿qué le puedo decir a esta persona acerca de ti? ¿Qué frase le puedo dejar ahí para que el Espíritu Santo empiece a trabajar? ¿Qué es lo que le puedo decir, ¿no? Recuerdo hace un tiempo que iba a pagar un recibo, iba orando, Señor, ¿qué le voy a decir a aquella mujer de la caja? Y orando y buscando y pensando, cuando pagué el recibo le dije, tengo todos mis recibos pagados, mis facturas pagadas, ¿usted tiene las suyas? ¿Tiene una factura para con Dios? Algo así le dije, ¿no? Y Jesucristo la ha pagado por usted. Entonces, algo le dije, pero en ese sentido de estar buscando cómo le vamos a hablar a la gente, qué le podemos decir de parte de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo puede utilizar para que después quede runruneando en el corazón de esa persona para que se vaya acercando al Señor Jesús? La obra evangelística es como un partido de golf. Primero, se le da un golpe, la bola acerca al hoyo. Eso es lo que vas tú al decirle una frase. Viene otro hermano y le da otro golpe a la bola y se acerca otra vez al hoyo.
ve un cartel que dice Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y eso, otro toque a la bola, y poco a poco se va acercando al hoyo, que es que se entregue voluntariamente al gobierno de Jesucristo en su corazón y acepte a Jesús como único Salvador y su Señor. Es una obra. Entonces uno dirá, ¿qué voy a hacer yo con decir una frase o qué voy a decir yo con darle una tarjetita? Es un toque en ese proceso que es como parte de ese partido en el cual vas a ayudar a acercar a esa persona al hoyo. A algunos daremos el último golpe y podemos cosechar ya el fruto. Otros lo estaremos haciendo de una forma que solo sabremos de nuestra labor cuando estemos arriba con el Señor. Pero el Señor premiará a cada uno conforme a su trabajo. Entonces, mientras esperamos al Señor, mientras clamamos por su venida, mientras amamos su venida, mientras nosotros la apresuramos, tenemos que hablarle al mundo de que hay salvación, de que tienen fácil resolución de sus pecados en Jesucristo, a través de la fe. Así que acabo aquí, pero no quiero terminar sin antes, como he dicho, darte a ti esta oportunidad de que no acabe esta pequeña presentación de vídeo sin que tú le hayas dicho por primera vez al Señor Jesús que tú quieres que Él gobierne tu vida. Si no lo has hecho todavía, insistimos, hazlo, ¿no? Hazlo porque el mañana no es nuestro y el Señor vendrá, puede ser que venga hoy a la tarde, puede ser que venga a la hora de comer, puede ser que venga la semana que viene, pero Él vendrá. Y cuando venga, el desdoblamiento ya se va a hacer y ya no hay oportunidades para escoger a Jesús como el Señor y el Salvador. Él viene, es una promesa. A lo mejor Él viene antes, a lo mejor va uno antes, ¿no? A lo mejor pues uno fallece y ya se acaba también el tiempo de escogerle. La Biblia dice que hay que escoger en vida dónde pasaremos la eternidad, si con Dios o en la condenación. La Biblia habla de la condenación. Aquellos que no quieren saber de Dios y no quieren estar con Él, pues estarán en otro lugar nada apetecible, con todas las huestes celestiales de maldad allí. Dios mío, menudo panorama. Entonces, no retrases esa decisión. Si no la has hecho todavía, habla con Dios ahí y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados el día de hoy y aceptarte como mi único Salvador, el Salvador de mi vida, mi único Salvador. Acepto que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo reconozco hoy a ti como mi Salvador y también como el dueño de mi vida, mi Señor. A partir de hoy quiero andar en pos de tus indicaciones, en pos de tus mandamientos. Quiero vivir la vida ahora que tú me regalas la salvación en gratitud a ti. En el nombre de Jesús. Amén.